Así que muy buenas noches. Y el tema de esta noche, el que el Señor me ha puesto en el corazón, es acerca de esa historia de Jesús en medio de la tormenta. ¿Cuántos no hemos escuchado esa historia de cómo Jesús iba en la barca y con una palabra calmó los vientos, calmó el mar? Y es que esta historia de Jesús calmando la tormenta la vamos a encontrar en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En estos evangelios nos muestra que Jesús había estado enseñando cerca del mar de Galilea. Todos sabemos todo lo que había, los días y horas que Jesús enseñaba y servía. Y esta vez lo estaba haciendo cerca del mar de Galilea, y después de haber enseñado tantas horas y de ver tantas multitudes, él deseaba como un descanso, un respiro de la multitud. Así que decidió montarse en una de las barcas con los apóstoles, tomar una barca e irse a la orilla opuesta donde no habían grandes ciudades. Lo dice en Marcos 4:35, que ahora vamos a leer. Ya Jesús dijo: necesito paz, necesito un momento. Nos estaba mostrando Jesús lo humano que era. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos un momento de tanta bulla? De pronto de tanta gente a nuestro alrededor. Y la palabra nos dice que Jesús, no mucho después de zarpar, de salir, se quedó dormido. No mucho después de que salieron, la palabra dice que Jesús se quedó dormido y que se levantó una tormenta, nos lo dice en Lucas 8:23. Ahí nos muestra la humanidad de Cristo. Nos muestra que Jesús era tan humano como tú y como yo. Jesús necesitaba descansar, necesitaba un tiempo lejos de esas multitudes, porque estaba tan agotado que imagínate, ni siquiera el golpeo del barco en medio de esa tormenta lo despertaba. Esto que es verídico, esto está en Mateo 8:24, estas verdades deberían ayudarnos a comprender que Jesús era genuinamente humano, con las mismas necesidades básicas de todos nosotros. Jesús era humano, la humanidad de Cristo es parte de lo que nos califica a nosotros. Esa humanidad es lo que nos muestra cómo Él fue tan misericordioso y se convirtió en el intercesor de todos nosotros para Dios Padre. Aunque en la palabra, en ninguno de los evangelios nos dice exactamente qué apóstoles estaban con Jesús, con Cristo en el barco, déjame decirles, es muy probable que ahí en ese barco de esos 2 apóstoles iban pescadores, porque por lo menos 4 de los 12 eran pescadores. Y es muy posible que ellos estuvieran en esa barca, que estuvieran a bordo. Y si eran pescadores de esa área, eran hombres que estaban muy familiarizados con las formas de ese mar. O sea, sin duda no era su primera tormenta en el mar de Galilea, porque ese mar era conocido por sus tormentas furiosas y repentinas. Pero dice la palabra en Lucas 8:24 que incluso esos pescadores, que eran pescadores profesionales, que vivían de eso, vivían de estar en el mar, se asustaron con esa tormenta al punto de pensar, de tenerle miedo a la muerte. Pensaban que se iban a morir. En Marcos 4, en el versículo 37, nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Imagínate
lo cansado que tenía que estar Jesús, lo significativo de ese sueño tan profundo y al mismo tiempo tan tranquilo, que incluso durante esa tormenta que ya los estaba hundiendo, se estaba llenando la barca de agua, Jesús seguía durmiendo tranquilamente. Y en Proverbios 3:24, y esta palabra la declaro para tu vida, la Biblia dice que el sueño del creyente será dulce y tranquilo porque él sabe que el Señor está con él. Yo declaro que tu sueño es dulce y tranquilo. Yo declaro que tu corazón reconoce que nuestro Señor está con él. Y por eso cuando a Jesús lo despertaron, Él reprendió a los discípulos. Imagínate cómo lo van a despertar. Pues a gritos, yo me imagino moviéndolo, zarandeándolo. ¡Ey! ¡Nos hundimos! Hay una tormenta. Y cuando ellos despertaron a Jesús, Él los reprendió. Él les hizo una pregunta: ¡Ey! ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? La falta de fe de estos apóstoles nos recuerda que incluso aquellos que vivieron y caminaron con Jesús, vieron sus milagros, escucharon su mensaje directamente, lo vieron levantar muertos por Dios, lo vieron darle vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, vieron el poder de Dios sobre él. Inclusive aquellos que vieron todo eso, escucharon su mensaje, aún encontraron difícil estar llenos de fe 100% todo el tiempo. Así que si hasta esta gente que caminaba con Jesús había momentos de que no estaban 100% llenos de fe y habían visto a Jesús, lo habían visto orar, lo habían visto hacer milagros, creían que era el Hijo de Dios y todavía no tenían la fe al 100%. Esto nos puede hacer pensar y nos puede hacer ver que los discípulos a lo mejor eran muy parecidos a nosotros. Pero sin embargo su falta de fe fue reprendida. El mismo Jesús les dijo: ¿pero por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús en este momento nos dice a nosotros: hey, sé que tienes tormentas en tu vida, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? Si Jesús reprendió la fe de los apóstoles, en esta noche te está diciendo: ¿y tu fe? Si Jesús pudo rescatar a los apóstoles de esa tormenta, también va a rescatarnos y puede rescatarnos de las tormentas de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. De esas tormentas espirituales, de esas tormentas de enfermedades, pronto de pérdida de trabajo, de problemas en tu matrimonio. Dice la palabra en 1 Corintios 15 que hasta del agujón de la muerte nos puede rescatar Jesús. Y es que mira que cuando Jesús, como dice en Mateo 8:18, mandó pasar al otro lado en la barca, cuando Él mandó pasar al otro lado, montarse en esa barca y salir en ese momento, Él sabía que venía la tormenta. Porque en Juan 2:25 nos recuerda que Él es omnisciente. Él sabía que venía una tormenta. Y es más, Él sabía que venía una tormenta que podía amenazar la estabilidad de esa barca. Pero Él también sabía que si Él estaba con ellos, no les iba a faltar nada. El Señor nunca nos prometió que no íbamos a ver una tormenta en nuestras vidas.
De hecho, es más, nos dijo que esperemos problemas, que nos preparemos. Nos lo advirtió, en el mundo tendrán aflicciones. Pero que estemos tranquilos, que Él ya ha vencido al mundo. Jesús ha prometido que va a estar con nosotros en la tormenta. Que Él nunca va a dejar a sus hijos solos en medio de problemas. Dice que con perseverancia lo superaremos en Deuteronomio 31. Cuando leemos estos evangelios acerca de esta historia de Jesús en la barca, nos revela la verdadera, no solo nos revela la verdadera humanidad de Jesús, sino también su deidad, también su poder, su divinidad, porque solo Dios puede hacer, como dice Lucas 8:25, que los vientos y las aguas le obedezcan. Con una rápida palabra de Cristo, la tormenta se calmó y el mar se tranquilizó, dice Marcos 4:39. Y los apóstoles estaban maravillados de este poderoso despliegue del poder sobrenatural de Jesús sobre la naturaleza. Déjame decirte que esto debe ser de mucho ánimo para nosotros los cristianos en medio de una tormenta. Déjame decirte que la fe en Cristo nunca es un error. Porque si Él puede calmar las tormentas del mar con solo una palabra, estoy seguro de que también puede calmar las tormentas de tu vida. Entonces tenemos que tener clara acerca de que las tormentas van a venir, pero de que siempre tenemos una esperanza mientras Jesús está en nuestra barca. Hazte una pregunta, medita acerca de esto. ¿Cómo reaccionas tú ante esas tormentas inesperadas, esas crisis inesperadas que llegan a tu vida? Porque todos enfrentamos tormentas, todos tenemos situaciones. Y cuando vienen esas crisis, cuando vienen esas tormentas, es que revelamos las profundidades de nuestro corazón. Es donde vamos a encontrar la verdadera naturaleza de Jesús. Y es donde, basados en su palabra, estas experiencias nos van a fortalecer para alcanzar a llegar a la otra orilla y madurar en nuestra fe. Pronto estás en tu vida en una tormenta, estás saliendo de ella, estás en el medio, de pronto se te avecina. ¿Qué es lo que más evidencia una tormenta? Porque estas tormentas en nuestra vida son esos momentos en donde estás lleno de incertidumbre, vienen dificultades. Y estas tormentas tienen una manera de sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro interior. Hazte una pregunta: cuando las olas amenazan con hundir tu barca, ¿a quién acudes? Estas tormentas que llegan a nuestra vida, estos momentos de incertidumbre, de dificultades, van a sacar a la luz lo que realmente tienes en tu interior. Y cuando llegan estos problemas, estas situaciones a tu vida que amenazan con hundir tu barca, ¿a quién tú acudes? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Dónde estás depositando tu confianza? Vamos a ir al versículo para entrar en concepto del mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice Marcos 4, en el versículo 35, estamos leyendo el Evangelio de Marcos 4:35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y entonces les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si entramos en este versículo, Marcos 4:35, que quiero que lo puedas leer más tarde y puedas reflexionar en él y pedirle al Espíritu Santo que te hable acerca de este versículo y las tormentas en tu vida. Y entrando ahí donde una tormenta llega en ese mar de Galilea y se convierte en un escenario donde Jesús quería enseñar algo, como siempre. Tenía una enseñanza para sus discípulos. Es una experiencia donde vamos a descubrir cómo las pruebas, las crisis, las tribulaciones pueden revelar las profundidades de nuestro corazón y nos puede exponer nuestras insuficiencias y nuestras respuestas ante la crisis y a nuestra falta de fe. Porque primero la tormenta desnudó la insuficiencia. ¿Por qué? Porque, como había mencionado temprano, por lo menos de estos 12 discípulos, 4 eran marineros expertos, eran pescadores, acostumbrados a esas tormentas. Y se vieron impotentes ante la magnitud de esa tormenta. Así que sus habilidades, su fuerza, su experiencia, todo les era inútil. Y eso nos tiene que recordar de que a veces nosotros confiamos más en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades, olvidando nuestra dependencia en Dios. Y las tormentas de la vida nos confrontan con nuestra fragilidad, recordándonos que solo en Dios encontramos la verdadera fortaleza. Y después, más adelante, la respuesta de ellos ante la tormenta reveló una profunda queja. Ellos como que, bueno, ¿y este va a dejar que nos ahoguemos? Jesús, ¿no te importa si nos ahogamos? Le clamaron, dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándolo así, yo me imagino sacudiéndole: ¡hey, que nos ahogamos! No va a hacer nada. Llenos con palabras de miedo, de frustración. Y eso es lo que hacían. Esas palabras lo que hacían era reflejar esa falta de confianza en la presencia y el poder de su maestro. Al igual que los israelitas en el desierto, ¿se acuerda que murmuraban contra Moisés y contra Dios en medio de las dificultades? Los discípulos cayeron en la queja en lugar de aferrarse a la fe. Y la tormenta sacó a relucir lo que realmente había en sus corazones. Y en contraste, vemos a Jesús, me imagino cansado, exhausto de tanto predicar, de tanto caminar, tantos días en campaña, durmiendo en la popa del barco, mostrando así una paz, una tranquilidad que solo encontramos en la plena confianza en Dios. Jesús descansaba en la seguridad del amor de su Padre. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta:
¿Cómo es tu sueño en medio de las tormentas? En medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles que llegan a tu vida, ¿cómo es tu sueño? ¿Tú puedes descansar realmente con la certeza de que Dios tiene el control? Y finalmente, la pregunta de Jesús se paró y les dijo: hey, pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe o qué? Él les sacó y les mostró el núcleo del problema, lo que realmente estaba pasando. Aquí el problema no es la tormenta, ni la barca, ni los vientos, ni el agua, no. Aquí el problema es su falta de fe. O sea, el mayor peligro no eran las olas, no era el viento, era la incredulidad que los estaba paralizando. Porque la fe, la confianza inquebrantable en Dios, es el fundamento de ellos como discípulos. Entonces, si ellos no iban a creer que el Maestro los podía salvar, entonces, ¿con qué fe iban a poder seguir la obra de Dios? Sin esa fe nosotros somos vulnerables a las tormentas de la vida. Sin esa fe inquebrantable en Dios, nosotros vamos a ser incapaces de experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae a tu memoria hoy qué tormentas has enfrentado y cómo esas tormentas han sacado realmente lo que tienes en tu corazón. Trae en este momento esas áreas de tu vida en las que tú casi siempre tiendes a confiar más en ti mismo que en Dios, en tus capacidades que en Dios. Ahora piensa cómo puedes cultivar una fe que te permita que descanses en paz en medio de la tormenta. Reflexiona sobre esas respuestas a las tormentas pasadas, a cómo reaccionaste. Identifica esos patrones de queja en tu vida, de miedo, de incredulidad, eso que se ha venido manifestando. Y en esta noche pídele a Dios que te revele cualquier área de tu vida donde necesitas fortalecer tu fe y entregárselo a Dios. Por medio de la oración, por medio de la meditación en la palabra de Dios. Busca refugio en su presencia. En medio de estas tormentas, busca refugio en su presencia. Que en esta noche Dios nos impulse a examinar nuestros corazones y a permitir que las tormentas de la vida nos acerquen más a la fuente de toda paz y fortaleza, que es nuestro Jesús, nuestro Maestro. Y así es como el Maestro fue revelado en esa tormenta. En medio del ajetreo más grande de la tormenta, en el corazón de la tormenta, donde el caos y el miedo amenazaban con consumir, es muy fácil perder de vista la presencia del Maestro. Si lo hicieron los discípulos, es muy probable que nosotros también lo hayamos hecho en algún momento de nuestras vidas. De que en medio de un caos, de un estrés, de una presencia, de una circunstancia, perdamos esa paz y se nos olvide que Dios es el que está en control. Es fácil perder la vista del Maestro, de la presencia del Maestro. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de adversidad donde Jesús se revela de la manera más clara, donde nos muestra su carácter y donde nos muestra su poder. Y hoy, en esta noche,
Vemos cómo esa tormenta en el mar de Galilea se convirtió en una oportunidad para que los discípulos conocieran a Jesús de una manera más profunda, descubriendo su humanidad y su divinidad en el medio del caos. Así que esa tormenta que llega a tu vida te puede ayudar para conocer a Jesús de una manera más profunda, porque Jesús es ese maestro que discipula. ¿Tú crees que Jesús no los conocía? Jesús conocía íntimamente a sus discípulos. Él los conocía, Él los había observado desde que llegaron. Él había visto su crecimiento en la fe, sus fortalezas, sus debilidades. Él sabía que ellos debían experimentar en primera mano esa tormenta. No solo a través de enseñanzas y parábolas, sino también a través de las pruebas de la vida. Y por eso fue que los invitó a cruzar al otro lado, sabiendo que se iba a venir una tormenta. Pero también sabía que iba a ser una lección crucial, fundamental para ellos. En esa historia nos muestra esa humanidad de Jesús, de cómo Él también puede sentirse cansado y abrumado de un día largo de enseñanza. ¿Cómo hace uno para ir a acostarse en la popa de un barco, quedarse profundo en medio de una tormenta? Me imagino mojándose, zarandeándose, golpeándose. O sea, el cansancio de Jesús era real, su necesidad de descanso era genuina. Jesús nos mostraba su humanidad. Él era capaz de experimentar las mismas limitaciones que nosotros podemos experimentar. Pero su descanso no era indiferencia. Era una muestra de su confianza plena en su Padre. Después de que Jesús calma la tormenta, los mismos discípulos quedan tan asombrados que dicen: ¿y quién es este? ¿Cómo así que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cuando la tormenta está más fuerte, ellos se llenaron de miedo y lo primero que pegaron fue un par de gritos a Jesús y Él con su tranquilidad, con su paz interior, con una calma que estaba contrastando con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, con una sola orden le dijo al mar: silencio, cállate, cálmate. Y el viento y el mar le obedecieron, revelando ese poder divino. Entonces, claro, sus discípulos quedaron aterrorizados. O sea, ¿cómo es que calmó el mar y el viento inmediatamente? ¿Quién es este? Pero recordaron las Escrituras. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 107, dice que solo Dios tiene el poder sobre el mar y los vientos. Entonces claman al Señor en su angustia y Él los libera de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. La pregunta ¿quién es este? Les resonaba en sus mentes, pero no como una simple duda, sino como un reconocimiento estremecedor de la deidad de Jesús. Estaban presenciando algo que solo Dios podía hacer, y la revelación de que Jesús era Dios mismo los llenó de un temor reverente. Así que esa tormenta no solo reveló el poder de Jesús, sino también su carácter, su calma en medio del caos, su respuesta compasiva a los miedos de sus discípulos, su disposición para intervenir y protegerlos. Todo ello mostraba su amor y su cuidado. Y después de este susto, después de esta experiencia,
los discípulos comenzaron a comprender de que Jesús no solo era un maestro con poderes milagrosos, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Solo tú conoces la relación con Dios y solo tú conoces la relación que tienes con Jesús. No sé si llevas viendo a Jesús únicamente como un maestro con poderes milagrosos. De pronto esta tormenta te está llamando a que lo veas como el Hijo de Dios, el Mesías prometido para tu salvación. ¿Cómo has experimentado la presencia de Jesús en tus propias tormentas? ¿Cómo se ha revelado Jesús en medio de tus crisis, de las pruebas que has tenido en tu vida? ¿Cómo puedes llenarte de una mayor confianza en el poder y el amor de Jesús en medio de las dificultades? Yo te invito a que busques en la palabra, medita sobre esta historia, medita sobre Marcos 4. Presta atención a los detalles que revelan el carácter de Jesús. Pídele a Dios que te revele su presencia en medio de tus circunstancias, en medio de tus propias tormentas, que te muestre su poder, que te muestre su amor. Lleva tus experiencias a compartirlas con otros. Anímalos a confiar en Jesús en medio de las dificultades. Que esta noche y esta historia de la barca te permita conocer a Jesús de una manera más profunda, reconociendo su poder y su amor en medio de las crisis y las tormentas en tu vida. Porque déjame decirte, las tormentas no son solo obstáculos que llegan a tu vida. Son oportunidades para crecer, para transformarte. Porque a través de estas tormentas, a través de estas dificultades, nosotros somos capacitados para enfrentar los desafíos que nos esperan al otro lado. Una experiencia, una tormenta, te puede preparar para tu misión. Porque tienes esa promesa de la presencia de Jesús en tu vida, que es la que te sostiene en el medio de las dificultades. Esa presencia de la cual hablamos, que no va a ser la ausencia de tormentas. Porque como Jesús lo prometió, después de ese susto, al final llegaron al otro lado. Él dijo, vamos para el otro lado, y llegaron al otro lado. Jesús siempre cumple sus promesas. Pero también nos muestra de que en nuestra vida van a llegar, se van a levantar tormentas, momentos de crisis, en los cuales tu fe va a ser probada. Solo tienes que saber de que si tienes a Jesús en tu barca, vas a llegar al otro lado transformado. La promesa más grande de Jesús no es la ausencia de problemas, sino su presencia constante en medio de ellos. Como dice Isaías 43 en el versículo 2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego,
no te quemarás ni te abrazarán las llamas. La promesa de Jesús es: yo estaré con ustedes. Él está con nosotros cuando atravesamos el fuego y las aguas de la vida. Porque Dios es soberano en medio de la tormenta. Porque a menudo nosotros pensamos de que confiar en Jesús significa una vida de rositas, en la cual no vas a estar expuesto a tentaciones, no vas a tener problemas, no vas a tener crisis, no vas a tener tormentas. No es así. Confiar en Jesús significa que Él puede calmar todas nuestras tormentas, que Él nos puede salvar de toda dificultad, pero de que van a llegar a nuestra vida, van a llegar. Dios tiene el poder para hacerlo y muchas veces lo hace. Pero sin embargo, como nosotros vemos en la vida de Pablo, a Pablo no le fue de rositas. Dios no siempre calma la tormenta. Incluso para aquellos con una fe profunda. Si no, vayan a ver la vida de Pablo, que fue uno de los discípulos con mayor fe. Pero le tocó pasar varias tormentas. En el caso de estos discípulos en la barca, su falta de fe fue muy evidente. Así que calmar o no calmar la tormenta no depende de nuestra fe, sino de la soberana voluntad de Dios. Dios no le quitó las tormentas a Pablo, Dios fortaleció a Pablo para que pudiera soportar esas tormentas con una fe inquebrantable. A veces Dios nos libra de las tormentas, otras veces nos sostiene durante ellas. Dios nos rescata de una muerte física y a veces usa nuestra muerte para glorificar su nombre. Sí que hay que aprender de las experiencias de los apóstoles. Hay que aprender de la palabra de Dios y cómo nos enseña. Lo que Pedro entendió y enseñó fue fundamental. En 1 de Pedro 5, en el versículo 7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Pero entendió dónde iba a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la esencia del discipulado: caminar tras la cruz de Cristo, confiando en el cuidado de Dios en cada circunstancia. Pero ya había experimentado la tormenta y la calma, y aprendió a confiar en Jesús en todo momento, entregándole sus ansiedades a aquel que cuida de él. ¿Cómo vas a reconocer que Jesús es el que cuida de ti? ¿Cómo vas a responder a esta palabra? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él es el que cuida de ustedes. Lo primero es: delante de Dios debemos reconocer nuestra insuficiencia para enfrentar las situaciones. Nosotros solo no podemos. A veces queremos que todo sea perfecto, abarcar todo, que todo funcione, que no vengan enfermedades, que no vengan problemas, que no vengan tentaciones, que no vengan caídas, pero es imposible. Tenemos que reconocer nuestra insuficiencia para enfrentar las situaciones. Reconocer de que sin Dios no podemos. Incluso esas situaciones en las que creemos que ya tenemos mucha experiencia. Debemos cultivar una actitud de humildad y dependencia de Dios. Debemos vivir agradecidos
porque nuestra actitud ante las dificultades debe ser de gratitud, dice la palabra. Dice, sabiendo de que forman parte de nuestro crecimiento y madurez. Así que si hay algo que puedes, por lo cual puedes empezar, es sacar la queja de tu lenguaje, de tu boca. Sacar eso de andar quejándote por todo y reemplázala con acción de gracias. Gracias, Dios. Gracias, porque aún en los momentos difíciles tú estás conmigo. Saca la queja de tu lenguaje y comienza a admirar las dimensiones del carácter de Dios que son reveladas en medio de la tormenta, porque te van a permitir conocerlo más, de una manera más íntima y más esencial. Experimentarlo. Como decía Job, nosotros podíamos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me habían hablado de ti, hasta había leído de ti, pero ahora siento que te conozco, ahora te siento conmigo. Y esa fe es la que te va a llevar a madurar. Pero para madurar vas a pasar por tormentas. Porque una fe madura es como la medida de nuestro proceso en el discipulado con Dios. Si todavía tú te estresas, todavía sufres y no recibes esa paz, te estás dando cuenta cuánta fe te hace falta todavía para entregarle a Dios. Para confiar. Confiar es entregarnos plenamente a Jesús y a la voluntad de Él sobre nuestra vida. Este caminar con Jesús no es un camino libre de tormentas, sino un viaje constante de aprendizaje y de crecimiento en la confianza en Dios. Y si el enemigo te está atacando es porque hay algo en ti que él quiere robar. Los ladrones no se meten a casas vacías. Hay algo en ti que el enemigo quiere robar. Así que por eso nosotros debemos responder a la palabra de Dios con reconocimiento, con gratitud, con admiración y con confianza, permitiendo que sea Él el que nos transforme a su imagen. Porque déjame decirte, estas tormentas que llegan a tu vida es lo que te capacita para el otro lado. Es lo que va a fortalecer tu fe. Es lo que va a profundizar tu relación con nuestro Maestro, con nuestro Jesús de Nazaret, que es el que camina con nosotros cada paso del camino. Es que si puedes, levanta tus brazos, cierra tus ojos y dile: Padre amado, yo te doy gracias por tu presencia que me acompaña en mis tormentas, incluso en los momentos más difíciles, más desesperantes. Te doy gracias porque tú no me abandonas, porque tú siempre estás con tu mano extendida, listo para ayudarme y aliviar mi angustiado corazón. Señor, ayúdame a permanecerme fiel a ti en medio de cualquier situación. Yo no quiero perder mi fe, sino aferrarme fuertemente a ti y confiar que tú estás obrando aún en medio de esta dificultad. Ayúdame a mantener mi corazón abierto y atento a tu presencia, a tu mover y a tu amor. Señor, que yo no me rebele contra ti, porque todas las cosas de pronto no van como yo espero, o de pronto las cosas no van como yo quiero, como me gustan. Padre amado, que mi fe y mi confianza en tu poder crezcan todos los días. Señor, yo quiero sentir esa paz. Dame esa paz, ayúdame a sentir tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a sentir esa paz y tu cuidado sobre mí, incluso en los momentos que yo lloro, incluso en los momentos que yo sufro. Señor, ayúdame a sentir y recibir tu paz. Ayúdame a enfrentar esas situaciones angustiosas con la seguridad de tu presencia, Señor.
Tú eres Dios Todopoderoso, tú eres mi Dios, mi confianza está puesta en ti, Señor. Yo te pido hoy que obres de forma poderosa, Señor, trayendo a mi vida el alivio que necesito. Ayúdame a ver cómo obras y cómo te mueves en medio de todo, Señor, porque yo confío en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.